Muy buenas tardes, queridos alumnas y alumnos de UDIMA y a todos aquellos que conectan con Territorio Líder en nuestro octavo encuentro en la sede central del campus de este centro universitario. Agradezco el seguimiento mediático del mismo, sus comentarios y apreciaciones en una interlocución abierta, moderna y acorde, como no puede ser de otra manera, con el signo de los tiempos. Ha pasado el primer filósofo de la España de hoy, el exministros, el exjefe del CNI, directores de periódicos, el líder de los informativos de la televisión en España, la directora general de Google, la juez decana de Madrid y un largo etcétera. Hoy traemos a un singular sindicalista que lo fue durante largo tiempo como secretario general de la Unión General de Trabajadores y presidente de los sindicatos europeos. Se trata de este español extremeño que contempla en panorámica desde la distancia de su retiro, pero con el mismo énfasis que tuvo siempre. Es este. Cándido Méndez, nacido en Badajoz en 1952. Fue secretario general de la Unión General de Trabajadores, la UGT, durante 22 años y presidente de los sindicatos europeos durante 4. Está casado, tiene 2 hijos y es abuelo. Ingeniero técnico especializado en química metalúrgica, se afilió a la UGT y al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, a los 18 años. Unos años después, alcanzaría la cúpula de la organización sindical, siendo antes diputado nacional y diputado autonómico en Andalucía. Su antecesor en la Unión General de Trabajadores fue el histórico socialista vasco Nicolás Redondo, con el que continúa manteniendo una gran amistad. De trato afable y dialogante, Cándido Méndez es un referente en la España actual en todo lo relacionado con la defensa de los trabajadores. Cándido Méndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un honor tenerle con nosotros aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es ser sindicalista hoy? Ser sindicalista hoy creo que es prácticamente lo mismo que siempre. Que siempre, efectivamente, que ser sindicalista, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se fundó el movimiento sindical, o ser sindicalista a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y ser sindicalista en este momento pues significa, a mi juicio, un compromiso por buscar un equilibrio entre el capital y el trabajo. Representando al trabajo en el objetivo fundamental de que se puedan garantizar salarios dignos y buenas condiciones laborales, pero también y simultáneamente la rentabilidad de las empresas, porque yo soy de los que considero que si la empresa no es rentable, al final ni hay empresa ni hay puestos de trabajo y por lo tanto el perjuicio pues afecta al empresario, propietario, al empresario, pero también al trabajador. Pero usted se hizo muy joven sindicalista y miembro del Partido Socialista, como se ha visto en el vídeo. ¿Y qué le llevó a ello esto? Cuéntenos un poco sus circunstancias. Bueno, primero yo tengo una familia, una vinculación familiar en relación con el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores. Mi padre era militante de la Unión General de Trabajadores, primero fue militante allá por el primer tercio del siglo XX, fue militante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de UGT, porque era pastor, era un pastor de ovejas, y se hizo también del Partido Socialista, y digamos que esa tradición familiar se reprodujo en mi caso, ¿no? De forma tal que yo soy militante tanto de la UGT como del Partido Socialista desde el año 1970. Yo llevo pues militando ya 52 años. Pero creo que la trayectoria sindical, partiendo de esta base,
que está muy ligada a lo que ha ocurrido en España y fundamentalmente lo que ha ocurrido en España a partir de los años 70. Es decir, lo que es la lucha por la libertad, por la democracia, por la libertad sindical. Y luego yo soy de una generación que, siendo jóvenes, muy jóvenes, en bastantes casos, pues tuvimos que abordar la tarea, cada cual a su nivel, de construir la democracia. En mi caso, construir lo que podríamos denominar la democracia laboral, para una economía y para una sociedad abierta que tenía como vocación el ingreso en la Unión Europea, como se produjo en el 86. Sí, Cándido, efectivamente, desde el 1970, 5 años antes de la muerte del general Franco, aquí han pasado muchas cosas. España, la gente se rió de aquello de Alfonso Guerra, no la iba a conocer ni la madre que la parió, pero es que no la conocemos. ¿Qué aspectos considera Cándido Méndez sustanciales en esta revolución pacífica que se ha dado en España en estos casi 40 años? Yo tengo muy claro que el pueblo español ha hecho una hazaña, a mi juicio. Nuestro pueblo, el pueblo español, ha hecho esa hazaña en bastante menos tiempo del que necesitaron los pueblos de Europa después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción tras la guerra y para digamos, pasar a unas sociedades y a unas economías prósperas, de pleno empleo, con potentes derechos sociales, laborales, democracias fuertes y democracias seguras. Pues yo creo que nosotros, es verdad que ayudados por la Unión Europea, ¿no? Pero lo que a ellos les costó 40 o 50 años, nosotros fuimos capaces de hacerlo pues prácticamente en la mitad del tiempo, ¿no? Y se podían poner muchos elementos o datos de referencia, pero a mí me gustaría poner 2. Solo 2, podría poner más, incluso tan importantes como estos, pero me parecen significativos del cambio que se ha producido en España. Uno es que en la España de 1975, lo que se denomina clase media, que es un determinado nivel de bienestar, en aquel año 1975 solo el 15% de la población se podía considerar clase media. Y en el año 2000 ya éramos el 75%. Es decir, ese es el gran cambio. Me parece que ese es un dato que habla por sí solo, ¿no? Y luego a mí me parece también muy interesante resaltar el hecho de que se ha producido una incorporación imparable de la mujer al ámbito laboral. Digamos, el otro rasgo es precisamente ese hecho de que, aunque todavía la población ocupada femenina es inferior a la masculina, pero hemos dado un salto brutal. Claro, en una situación en la que en algunas grandes empresas, como por ejemplo, creo recordar en Telefónica, si trabajabas de telefonista, porque había muchas telefonistas cuando yo era un niño, un adolescente. Pero ahora hay ingenieras. Ahora son ingenieras. Y entonces, si te casabas, bueno, había 2 particularidades. Si tú llevabas la centralita tenía que estar al nombre de tu marido, aunque tú llevabas la centralita. Y luego, si eras soltera y te casabas, te daban una especie de dote por matrimonio y tenías que abandonar el puesto. Es decir, de aquella situación hemos pasado a otra que ha sido esa irrefrenable incorporación de la mujer en puestos muy cualificados y junto. Bueno, yo creo que están vinculados ambos elementos, ¿no? Y junto al otro dato de multiplicar por 5 el nivel de renta de este país, con ese salto que quintuplica la población que se podía considerar clase media en el 75, pues creo que son datos muy ilustrativos, digamos, de lo que conseguimos hacer. Está muy bien perfilado y descrito desde mi punto de vista, ¿no? Clases medias que son la base de una democracia
con calidad y la mujer incorporada al trabajo. Lo digo un poco para los alumnos que se creen que esto ha caído por la chimenea, ¿no? Los jóvenes creen que esto ha habido siempre. No. Antes, para ir a la tierra de Cándido, que es Extremadura, o de su adopción, que podía ser Andalucía, había que comerse muchos chorizos y muchas patatas de tortilla en el camino. Ahora, sí, no. Pero me ha gustado mucho, señor Méndez, Cándido, la descripción de hazaña que la gente de nuestra generación debemos reivindicar permanentemente. Cándido, ¿esta hazaña está en riesgo? Un socialdemócrata que para mi generación fue una referencia. Mi generación tuvo, al menos yo, como parte de aquella generación, tenía dos referencias desde la socialdemocracia, Willy Brandt y Olof Palme. Que lo asesinaron. Que lo asesinaron, saliendo como un ciudadano más, siendo presidente del gobierno, salía como un ciudadano más, con su mujer de ver una sesión de cine y lo asesinaron en plena calle. A Olof Palme le gustaba decir, lo dijo aquí de hecho en España, que la democracia no es ni irreversible ni inevitable. Y yo eso lo tengo muy presente. También decía otra cosa, que en España, estuvo aquí, creo que fue en los años, a finales de los 70, tal, dijo aquello de que estábamos abandonando los fantasmas del pasado. Entonces, yo creo que la democracia es una obra inacabada y es una obra que puede estar en riesgo. Y yo creo que uno de los riesgos que podemos tener es que se banalice el propio sistema democrático. El propio sistema democrático y los fundamentos constitucionales del nuevo sistema democrático. Y hablo de banalización en el sentido de pretender restarle importancia a lo que ha hecho el pueblo español. Si no se trata que lo hiciera ni A ni B, pero ha habido un hecho incontrovertible que creo que era Heidegger el que decía aquello de la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, aunque debe ser vivida mirando hacia adelante. Tú solo puedes entender la vida si eres capaz de entender tu pasado. Claro. Y si banalizas tu pasado, probablemente no vas a estar en condiciones de vivir la vida y construir un futuro más serio. Por eso yo creo que la reivindicación permanente con sus errores, con sus aciertos de la transición española y la reivindicación permanente y la defensa permanente de la Constitución, es decir, están muy vigilantes en la defensa de la Constitución y del patrimonio que se generó en la transición por el pueblo español. Yo creo que eso es un elemento fundamental para seguir construyendo hacia el futuro con seguridad y estabilidad la democracia española. Voy a volver a su terreno, intercambiar en una conversación universitaria y que estoy seguro lo van a entender nuestros 15.000 alumnos y los 5.000 que nos ven por otros cauces. Todo el mundo pone en valor en España, escribidores, esos que se llaman creadores de opinión publicada, pero no todos, ¿no? Este saco que usted conoce bien. Bueno, pero todo el mundo pone en valor el valor de los sindicatos alemanes, casi contraponiendo a los sindicatos españoles. Usted ha sido un montón de años presidente de los sindicatos europeos, ¿no? Un extremeño, presidente de los sindicatos europeos. Supongo que también estaban los alemanes, los nórdicos, los franceses, los italianos, naturalmente, los belgas y tal. Bueno, también es un avance, ¿no? ¿Qué opina usted cuando joder, es que hay que hacer como los alemanes? ¿Qué opina usted sobre esto? Yo practico la laica paciencia, no voy a decir la santa paciencia. Yo creo que es verdad que nadie es profeta en su tierra, pero puedo poner algún ejemplo ilustrativo. Yo he ido a Alemania a explicar un acuerdo de pensiones que firmamos en España.
He estado en Alemania explicando un acuerdo de pensiones que firmamos en España, porque los sindicatos alemanes no eran capaces de llegar a un acuerdo en relación con el futuro de las pensiones, y estuve invitado por los sindicatos alemanes a explicarlo. Yo he estado en Polonia, también para explicar un acuerdo, en este caso de mercado laboral, invitado por el sindicato Solidaridad. De Valesa. El de Valesa, es muy conocido. Solidarnos. Mítico Solidarnos. Pero he estado también en Chile para explicar el modelo de relaciones laborales español. Es decir, que la consideración o la minusvaloración que se produce aquí, curiosamente no se produce fuera, sino todo lo contrario. Y por último, puedo comentar la última anécdota. Yo estuve, creo que fue en el año 14, 15, en la primavera árabe tunecina, invitado por un sindicato que es homónimo de la UGT, pues se llama la Unión General de Trabajadores de Túnez, que es Premio Nobel de la Paz, porque fue una de las adalides de la primavera democrática en Túnez, y que es una de las pocas que ha sobrevivido. Pues allí estuvimos precisamente explicando la transición española, desde el punto de vista laboral, ¿no? Y el papel de los sindicatos. Y por cierto, una mujer sindicalista, había bastantes mujeres sindicalistas, nos hizo una pregunta concreta y clave, ¿no? Un poco dirigido también a los alumnos, gente joven, sí, en la que tenemos ya el presente y el futuro. Nos preguntó: ¿cómo conectáis con los jóvenes en la época de la transición? Y nos dijo: porque a nosotros nos cuesta mucha dificultad conectar con los jóvenes. Claro, nuestra respuesta fue: los jóvenes éramos nosotros. Así es. ¿Y qué rápido ha pasado el tiempo? Si no lo digo, digamos, en beneficio de mi generación, lo que digo es que los jóvenes actuales también, aunque no lo sepan y quizás algunos no lo quieran, se van a responsabilizar, se están responsabilizando ya del presente y del futuro, y deben de ser conscientes de esa labor. No les queda otra, que dicen. No queda otra. Cándido, ¿se puede votar un partido de derechas? Todo esto, derecha, izquierda, también ha pasado mucha agua, ¿no? Pero en fin, por entendernos. ¿Y ser afiliado a la UGT? Sin duda. Sin duda. Había una expresión que yo creo que esa expresión ha quedado sepultada por la propia dinámica de los acontecimientos. Aquello de eres más tonto que un obrero de derecha, ¿no? Digamos, rechazando que cualquier trabajadora pudiera votar a un partido de derecha. Nosotros hemos tenido y tenemos militantes de otros partidos políticos distintos del partido, digamos, hermano, porque nos fundó Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Pose. Pero tenemos y seguimos teniendo, porque no le preguntamos a nadie su filiación política y no nos importa su filiación política. Lo único que nos importa es que sea un trabajador, y sin matices, y si necesita el sindicato, allí está el sindicato. Eso es así de claro. Y si el problema yo creo que está al revés. Si son los partidos políticos los que se tienen que interpelar a sí mismos, ¿por qué los votan o no los votan los trabajadores? Por ejemplo, después de las elecciones de Madrid, en un análisis postelectoral, en aquel análisis postelectoral, pues se vio como, por ejemplo, el Partido Socialista, lo digo porque es así, y son datos públicos, el porcentaje de votantes de la clase trabajadora que tenía el Partido Socialista en Madrid, en aquellas elecciones, era menor que el porcentaje de trabajadores que tenía Vox en esas mismas elecciones. Digo, por poner... Ojo, hablo del porcentaje. Había muchos más trabajadores en términos absolutos que votaban, pero dentro, digamos, del espectro de la composición electoral de los dos partidos era más importante el porcentaje de trabajadores en Vox que... Entonces, eso... También ha pasado en Francia. Eso se tiene que interpelar el partido político. El trabajador no bastantes problemas tiene con mantener su puesto de trabajo y
y lógicamente pues mantener con dignidad a su familia y cumplir con sus obligaciones laborales. Eso no es un problema del trabajador y de la trabajadora, es un problema de los partidos políticos. Esta es una institución de enseñanza superior, multicultural, multinacional. Me gustaría, ¿qué les puede decir un sindicalista con su trayectoria y su autoritas, ya potestas no, creo, pero sí autoritas, a estos universitarios que nos están viendo? ¿Qué les dice? Oye, que lo tenéis jodido, o ¿qué les dice? Bueno, yo creo que estamos ante una gran revolución. Esa revolución tiene dos facetas en Europa y a nivel mundial. Una se vive con abrumadora intensidad en todo el mundo, que es la digital, que está cambiando la manera de trabajar y está cambiando la manera de alcanzar mejores cotas de productividad y está poniéndolo todo patas arriba. Y la otra es la transformación verde. La transformación verde es el otro gran elemento que nos va a cambiar. Entonces, que nos está cambiando ya. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? El primero, a mi juicio, y más relevante sobre todo para este espacio, que es un espacio universitario, es que ya no hay enseñanza para toda la vida. Es decir, no se trata de sacar un título y con ese título, digamos, tú tienes un capital de formación, y ese capital permanece estático, salvo, lógicamente, en la experiencia que vas acumulando, ¿no? Eso ya es pasado. Eso ya es pasado. Yo creo que lo que hay que tener es una base formativa amplia, sólida, que te permita adaptarte a situaciones cambiantes. Lo tengo absolutamente claro. Por ejemplo, si ahora uno mira, como dicen los pedantes, las skills, las habilidades, ¿no? Las competencias que tienes que tener para tener un puesto de trabajo, creo que todavía probablemente el saber idiomas estaría en el primer puesto. El saber inglés. Ya la previsión es que al 2030 eso estará en el tercer puesto, si acaso. Y va a haber otra serie de elementos, como va a ser el saber trabajar en equipo, como va a ser analizar las ventajas y desventajas ante una determinada situación. Trabajar en equipo, sobre todo con herramientas digitales, tener competencias digitales va a ser muy importante. Y eso es lo que creo que hay que tener en cuenta. En un horizonte laboral, además, muy cambiante. Yo también soy de los que creo, y así lo estoy defendiendo, que ya probablemente tengamos que revisar aquello del puesto de trabajo, es decir, de lo que cotizas en el puesto de trabajo, va a depender la pensión, o depende tu protección por desempleo. Afortunadamente en España no depende ni la educación ni la sanidad, porque son universales, puesto que se financian por impuestos. Y yo creo que habría que buscar fórmulas de protección de los trabajadores y de garantía de formación a lo largo de toda su vida, pero no vinculadas al puesto de trabajo, sino a la persona. Porque creo que desgraciadamente ya no lo hay para los jóvenes, un puesto para toda la vida. Ni siquiera 2 o 3 puestos para toda la vida. Es probable que la situación vaya cambiando y lo que hay que tener es una gran capacidad de adaptación. ¿Y qué opina usted de esta reforma laboral que se ha hecho? Bueno, una especie de contrarreforma, si se quiere, porque había una reforma y ahora ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que esta reforma debe de ser un instrumento útil. Para mí la utilidad fundamental de esta reforma no deriva tanto del contenido, sino del continente. Es decir, que el hecho de que la hayan firmado los sindicatos y la patronal, puesto que son los protagonistas de los cambios en las empresas, eso para mí es el valor fundamental que tiene. Y luego, pues yo creo que efectivamente puede contribuir a mejorar la estabilidad en el empleo, en fin, a resolver algunos de los problemas serios que tenemos, darle una mayor racionalidad a la negociación colectiva, etcétera. Pero yo creo que el problema de fondo que hay en España no está tanto en las reformas laborales, que ya hemos hecho más de 50,
sino el problema que tenemos es más profundo. Más de 50 reformas. Más de 50 reformas. Casi como laborales. constituciones. Sí, sí, para nada. Sí, muchas más que constituciones en España. Más de 50 reformas, unas de mayor calado, otras de menor calado. Y yo creo que el problema lo tenemos más en el tamaño de las empresas. No en el tamaño de las empresas en relación con que no tengamos grandes empresas, tenemos tantas grandes empresas como puede tener Alemania. Nuestro problema es que no tenemos empresas medianas en la misma cantidad que tienen, por ejemplo, los alemanes. Luego también que tenemos muy desequilibrado la estructura de nuestra economía hacia el sector de servicios al consumo. Somos una potencia en el turismo, pero claro, todas las cosas tienen su A y su en B, ¿no? Eso también hace que tengamos un cierto desequilibrio hacia el sector de servicios al consumo. Y esos son los elementos, el tamaño de las empresas y la estructura productiva, que yo creo que habría que aprovechar la revolución digital y todo lo relacionado con la transformación verde, y sobre todo los fondos que van a venir de Europa precisamente para poder, digamos, cambiar nuestra estructura productiva. Eso, durante la transición tuvimos unos cuantos objetivos nacionales y salió bien. Y ahora tenemos un objetivo nacional, yo creo que nadie en su sano juicio discute, que es la digitalización, ¿no? Con la ministra Calviño a la cabeza. Y, en fin, yo tengo algún familiar muy cercano que está trabajando codo con codo y creo que es importante. Quería pedirle, Cándido, que me califique lo más breve posible a estos personajes. Nicolás Redondo. Nicolás Redondo es mi gran referencia. No es mi gran referencia, pero es que es la gran referencia del sindicalismo de España e incluso de Europa. Marcelino Camacho. Marcelino Camacho tiene unas características muy parecidas a Nicolás Redondo. Pepe Álvarez. Bueno, es el secretario general actual de mi organización y como es mi sucesor, yo creo que no es un acto de cortesía, sino de respeto. No decir nada. Bueno, yo de mi organización lo que diré públicamente o en este ámbito será algo para apoyarla. Si en algo no estoy de acuerdo, guardaré silencio. El rey Juan Carlos. Bueno, yo creo que siendo, como he dicho antes, el gran protagonista de la hazaña del cambio en nuestro país, el pueblo español, yo creo que uno de los adalides indiscutibles es el rey Juan Carlos, el rey emérito. Yo era diputado el 23F. Diputado nacional. Diputado nacional. Yo estaba, el 23F, estaba en la Cámara de Diputados. Probablemente eso me haya marcado, pero no creo que me haya marcado hasta tal intensidad como para reconocer, porque no es necesario haber estado en el Congreso de los Diputados para reconocer el papel decisivo que tuvo en, digamos, en el mantenimiento en el cauce democrático de España, el rey Juan Carlos. Es verdad que si el golpe triunfa hubiera durado minutos, en términos históricos, ¿no? Hubiéramos recuperado las libertades, sí, pero nos evitó un lío. Nos evitó una situación muy complicada y yo, por lo tanto, yo creo que más allá de los acontecimientos que hemos conocido y tal, yo creo que sería una enorme injusticia regatearle el reconocimiento que le debemos al rey Juan Carlos. Yo creo que sería una enorme injusticia y eso es perfectamente incompatible con que tenga que dar cuenta de sus gastos como cualquier ciudadano español. Bueno, voy a cambiar, porque nos queda muy poco tiempo. A ustedes les interesa mucho el deporte, como es lógico, y les tiene que interesar y practicarlo. No sé si ustedes saben que Cándido Méndez es un gran seguidor del Real Madrid, del equipo nacional, por supuesto. Con el equipo de hoy, ¿con qué jugador se queda? Bueno, yo me quedo con Modric, con el más viejo. Pero parece el más joven. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Hoy me quedo con Modric. Yo tengo una debilidad ya de años por Benzema, ¿no? Digamos. Y luego tengo muchísima confianza en los jóvenes jugadores como Vinicius,
o Valverde. Toni Pero Kroos. yo hoy, o con Kroos, digamos, está en el segmento intermedio, ¿no? Pero yo hoy, si tengo que elegir a uno, elijo a Modric. Probablemente yo también, pero no siempre. Pero a mí también me gusta mucho el fútbol. Soy del Real Madrid, antes del equipo nacional. No soy hooligan, pero tal cual. Y me gusta mucho Kroos, porque es un artista, tal cual, violín, tal cual. ¿Y qué le parece Nadal, señor Méndez? Bueno, a mí Nadal me parece una persona irrepetible, que es buena gente, no tiene ni un ápice de soberbia, si acaso de humildad, aunque tiene mucho amor propio, como comentábamos antes, tiene mucho amor propio. Es una gran referencia para España y aunque abuse un poquito del conocimiento de su biografía, además es del Madrid, ¿no? Aunque fuera de otro equipo, seguiría diciendo absolutamente lo mismo de él. Y luego hace las cosas con mucha naturalidad, triunfa con mucha naturalidad, al igual que con mucha naturalidad socorre a sus vecinos quitando el barro después de una inundación. Barriendo, sí. Es decir, es verdad. Es algo para mí, es algo formidable. Yo creo que es una de las grandes enseñas de España, de la España actual. Sí. Él representa lo que es la esencia, a mi juicio, de la España actual. En televisión el tiempo corre, que vuela, casi como en la vida, ¿no? Porque antes hablaba Cándido Méndez de los jóvenes que éramos cuando iniciamos esa gran hazaña. Iniciamos todos, el pueblo español. Del rey abajo, todos y tal cual. En fin. Y yo creo que esta entrevista con el que fue tantos años secretario general de la UGT, diputado y una figura señera de estos 5 lustros, pues les habrán servido, estoy seguro, para hacerse su propia composición de lugar en algo sustancial que son los valores. Y quiero decirle, señor Méndez Cándido, que ha sido un honor tenerle con nosotros y que espero que después de este primer encuentro considere a Territorio Líder, a esta universidad y a Udima Media como su propia casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues yo le estoy muy agradecido y además agradecido con profundo agradecimiento, porque para mí siempre lo mejor, cuando era secretario general de la UGT, así era poderme dirigir a jóvenes universitarios y universitarias o de cualquier nivel. He estado en institutos de enseñanza media, y he tenido que aguantar, más de un tirón, pero para mí era fundamental y por lo tanto esto es reverdecer lo mejor de mi actividad pasada. Muchas gracias. Eres más de lo que se ve.